A ver, primero por acá. ¿Se ve, jovencitos, la pantalla bien, jovencitos? A ver, por favor. Sí, profesor. Infórmenme. Todo Sí, se bien. ve toda la pantalla se ve. Sí, profe. Ya, chévere. Estamos haciendo clases con el celu. Bien, jovencitos, a ver, con todos ustedes, muy buenos días o buenas tardes a todos ustedes, jovencitos. Les da la bienvenida el profesor Víctor Rodríguez Tejada, profesor principal de la Academia Bryce. 19 años de éxito. Bien, jovencitos, el tema que vamos a desarrollar es la Guerra del Pacífico. Tenemos que ver, jovencitos, recordar las cosas que explicamos la semana pasada con el tema, pues, del primer militarismo, el caudillismo y la prosperidad falaz, ¿ya? En ese tema es importante, jovencitos, esa etapa previa. Bueno, ¿cuál fue la causa principal de la Guerra del Pacífico, chicos? Aló, aló, jóvenes. Por el territorio. Territorio no, específicamente un producto. ¿Qué te Para el Salitre. guano. Salitre, bueno. Por el guano, Salitre. el guano. Más que todo salitre, ¿ya? A ver, ¿qué pasa, jovencitos? Recuerda que para 1879, ya estamos ya en Europa, estamos en la segunda revolución industrial. Y la segunda revolución industrial, jovencitos, ¿qué es lo que hace? Desarrolla, por ejemplo, la ciencia, desarrolla, por ejemplo, la ingeniería química. Y claro está que la ingeniería química necesitaba, pues, productos, ¿no? Para esta revolución. El caso, por ejemplo, está del salitre. El salitre, jovencitos, es un cristal blanco, conocido también como el oro blanco, que empieza a tener, jovencitos, múltiples aplicaciones para la segunda revolución industrial. Dos ya la conocen ustedes. Bien, recuerda, jovencitos, que el salitre, pues, era mejor eh, fertilizante que el guano, 20 veces mejor que el guano, jovencitos. Y aparte, el guano también era utilizado, perdón, el salitre era utilizado como ingrediente principal de la pólvora. Y les había comentado, jovencitos, también la semana pasada, cuando desarrollamos, por ejemplo, la, esta etapa de la prosperidad falaz, el salitre pues empieza a tener un precio elevadísimo, ¿bien? Descartando prácticamente al guano a raíz de una guerra. Recuerda, ¿qué guerra? Del Pacífico. No. Otra guerra que comentamos la semana pasada. Aló, acuérdate. ¿Qué guerra? Una guerra que prácticamente trajo abajo el precio del guano y la subida del precio del salitre. Respuesta, chicos. Jóvenes. Respuesta. ¿No? Chispas, no creo que vas a tener que tomar lección oral, ¿no? O sea, Néstor, Néstor, ¿qué haces acá en el G3, Néstor? No me subí, profe. No te han subido, pobrecito. Ah, caramba, sí, ya. ¿Por qué será? Pues, ¿por qué será? Ya, Néstor, ¿cuál es la guerra que estamos haciendo mención? No me acuerdo, profesor.
¿Qué haciendo? Me deben una. Llegan a 3. Castigo, jovencitos. Ya saben, ¿ah? Castigo. Un día sin almuerzo te quedas estudiando historia, ¿sabes? A ver, respuesta a la guerra la guerra franco-prusiana. 1870-1871. Gracias a esa guerra, el salitre pues empieza a dispararse. ¿Y por qué? Porque varios países van a empezar pues a hacer paz armada, o sea, que se dedican a fabricar armamento, ¿bien? Y les va a ayudar la revolución industrial. Pero el salitre, porque es el ingrediente de la pólvora. Aparte de eso, querían seguir manteniendo pues la producción agrícola, ¿no? Y recuerda que el salitre pues tenía pues, era 20 veces mejor que el guano. Entonces, jovencitos, ¿dónde había salitre el asunto? El asunto era, jovencitos, lo tenía el Perú y lo tenía también Bolivia. El problema es justamente Bolivia, porque lo está, por su debilidad institucional, prácticamente lo estaba manejando ¿quién? La burguesía chilena. ¿Mm? Muy bien. ¿Dónde se ubicaban entonces, jovencitos, este salitre, estas calicheras, de donde se sacaba el salitre? En el territorio de Tarapacá, en el caso del Perú, y en el caso de Bolivia, era pues Atacama, que los chilenos llamaban Antofagasta, por ejemplo. ¿Ya? Listo. Vamos a ver. Vamos a hablar de los antecedentes. En este caso, jovencitos, tenemos cuestión de límites. Ya. Recuerda, Bolivia no existía en la época del virreinato. Bolivia se cree en la época de la independencia. Después de que el Perú selle la independencia en 1824, con la derrota pues de los españoles en la batalla de Ayacucho, ya de tiempo después, Juanito, se va a crear Bolivia, para tratar justamente de, en cierta forma, de estar acorde con los intereses pues de Bolívar. Bien, y recién con la creación de Bolivia, recién el Perú va a tener pues límites, ¿no? Con Bolivia, y Chile también los va a tener pues con Bolivia. ¿Cuáles serán estos límites? Por ejemplo, entre Perú y Bolivia estaba, por ejemplo, el paralelo 22 grados con 3 minutos. Y en el caso de Bolivia y Chile era pues en el paralelo 25 con 2 minutos. Ahora, ¿cuál es el problema? El problema surge prácticamente en la frontera de Perú, perdón, de Bolivia con Chile. ¿Cómo así? Bolivia con Chile. Resulta, jovencitos, que Chile tenía pues un presidente en 1840-42 llamado Manuel Bulnes, el mismo presidente que dirigió la segunda expedición restauradora contra la Confederación Perú-Boliviana que acabó en el año 39. Ya, según la historiografía chilena, Manuel Bulnes es el presidente que asienta las bases del Chile moderno. ¿Bien? Ojo, estamos hablando de la primera mitad del siglo XIX. Perú, jovencitos, alcanza la base de su modernidad a finales del siglo XIX con el presidente Nicolás de Pirola, 1895 recién, imagínate. ¿Qué hizo Manuel Bulnes? Manuel Bulnes, jovencitos, va a hacer efectiva las propuestas ya de un ideólogo chileno que ya lo habíamos comentado la semana pasada cuando se dio pues ese detalle pues de la Confederación Perú-Boliviana. ¿Y cómo se llama? Diego Portales, recuerda. Diego Portales había dicho, pues no nos conviene a Chile, pues que se unan Perú y Bolivia, porque estaría en contra de los planes de expansión de Chile hacia el norte. Entonces, quien llega a efectuar estas ideas va a ser, pues, Manuel Bulnes. ¿Qué hizo este tipo? Ordenó la formación de una comisión para que se encarguen de buscar la riqueza en la costa de Chile. ¿Ya? Riqueza. Ahora, esta riqueza la van a encontrar generalmente al norte del paralelo 25. Recuerda, al norte del paralelo 25. Pregunto, si es al norte del paralelo 25, entonces, ¿a qué país le pertenecía? A Bolivia. Correcto. Le pertenecía a Bolivia. ¿Qué hace Manuel Bulnes? Manda un proyecto de ley para que lo apruebe su Congreso, lo aprueba, ¿y qué decía ese documento, ese tratado? Bueno, esa decisión, esa ley, que la frontera entre Chile y Bolivia no era pues el paralelo 25, sino era el paralelo 23. Ah, caray.
Si estamos hablando del paralelo 23, jovencitos, prácticamente lo que estaba haciendo Chile era apropiarse de 2 grados del territorio boliviano, o sea, de un solo plumazo, ni siquiera botando una sola bala. Ahora, ¿cuál crees que debió ser la reacción natural de Bolivia? Impedir que hagan eso. ¿Cómo? Investigando, haciéndoles valer que esa es parte de su territorio. Y protegiendo mínimo sus que- fronteras. Lo mínimo que tenía que haber hecho Bolivia era la guerra, lo mínimo. Porque, repito, estaban invadiendo su territorio, estaban apropiándose de 2 grados. Entonces, pero lamentablemente con estos, Bolivia era débil, bien, hacía sus reclamos diplomáticos, Chile no le hacía caso, y termina prácticamente posponiendo el problema durante 24 años. Imagínate, 24 años. Ahora, estamos en el año de 1866, bien, y Bolivia ya cansada, pues, ¿no?, de esta guerra, de este juego diplomático que estaba haciendo Chile, prácticamente, Cositos, plantea hacerle la guerra. Pero Chile se salva de la guerra aduciendo, o en todo caso, hallando una excusa en la guerra que tenía el Perú, jovencitos, en esa época con España. ¿Qué había pasado, jovencitos? Que España nos había invadido, se habían apoderado, por ejemplo, de, de las islas de Chincha, ¿no? El Perú tuvo un problema, pues, no económico, porque recuerda que las islas de Chincha eran importantísimas, porque de ahí se sacaba ¿no?, el guano de isla. Bien, entonces el Perú tuvo como presidente en esa época a Mariano Ignacio Prado, que pidió ayuda y formó, pues, la cuádruple alianza: Ecuador, Perú, Chile, Bolivia. Entonces Chile y Bolivia, que tenían esa situación pendiente de 24 años, dijeron: muy bien, ¿saben qué? Vamos a ayudar al Perú. Bien, una vez que termine su problema, recién vamos a arreglar nuestro problema. Perfecto. La guerra con España termina, recuerda, con el combate del 2 de mayo. Y a raíz de eso, entonces, para el mes de octubre, Chile y Bolivia simplemente se tratan de poner de acuerdo en un tratado. 1866, entonces, se va a firmar el Tratado Vergara-Muñoz. Recuerda, Tratado Vergara-Muñoz. En esta época está gobernando Bolivia un presidente que muchos en la historiografía boliviana lo consideran prácticamente un presidente pro-chileno. ¿En qué sentido pro-chileno? Que defendía más los intereses de la burguesía chilena que de la propia Bolivia. Y este tratado lo va a demostrar. ¿Cómo así, profesorcito? El Tratado de Vergara-Muñoz, jovencitos, Bolivia y Chile se ponen de acuerdo y dicen: muy bien, el paralelo, límite, frontera, es el paralelo 24. O sea, prácticamente Chile, de los 2 que intentó quedarse, al final sacó provecho con 1. Y luego de eso también establecieron una zona de explotación comercial. Bien, ¿cuál era la zona de explotación comercial? Del paralelo 23 al paralelo 25. Del 23 al 24, del 23 al 24, jovencitos, bien, va a haber los chilenos van a explotar el territorio que era boliviano y le van a dar a Bolivia el 50% de las ganancias. Bolivia iba a hacer lo propio. Del paralelo 24 al paralelo 25, territorio chileno, con ese tratado de Vergara-Muñoz, iba a ser explotado por los bolivianos y le iban a dar a Chile el 50% de las ganancias. Pero, ojo, este tratado solamente era sobre acuerdos de salitre, nada más. El problema va a ser, jovencitos, que en años después, o sea, el año 1870, ojo, 4 años después, se descubrió al norte del paralelo 24 minas de plata de caracoles. Repito, las minas de plata de caracoles. Muy bien, ¿y quién sacó provecho? La burguesía chilena. Bien, la burguesía chilena. Pero ¿qué resulta, jovencitos? Esto pues lo van a hacer sin control de los bolivianos. ¿Ya? Obviamente Bolivia salió pues perjudicada. Bien, ahora, para el año del 73, recordemos, jovencitos, lo siguiente. Perú tiene en esta época al primer presidente civil del Perú. Pregunta: ¿cuál es el nombre del primer presidente civil del Perú?
Manuel Pardo. Pardo y Lavalle. Correcto, Manuel Pardo y Lavalle. Y recuerda, jovencitos, que Manuel Pardo y Lavalle tiene que enfrentar el gran problema que nos ha dejado el presidente anterior. La grave crisis económica, producto de que de los grandes préstamos que se hicieron pues para los ferrocarriles y que no se pudo pagar, jovencitos, porque recuerda que el Perú tenía pues sus ingresos económicos basados generalmente en el guano, y para esa época el guano ya pues se había tirado al piso, y el salitre pues estaba disparado, producto de la guerra que ya habíamos comentado hace un momento, la guerra franco-prusiana. Entonces, recuerda que Manuel Pardo y Lavalle, el primer presidente civil del Perú, representa los intereses de la burguesía peruana. Ya, repito, representa los intereses. Ahora, ¿qué es lo que quería la burguesía peruana? La burguesía peruana, pues, quería tener provecho, pues, del salitre. Pero recuerda que tiene que enfrentar lo que ha dejado José Balta. ¿Qué ha dejado José Balta? Bien, recuerda que el negocio de salitre lo ha dejado a los empresarios extranjeros. ¿Por qué? Porque recuerda que ellos tenían más capital, podían invertir más, por lo tanto podían extraer más, podían pagarle más impuestos al Estado. Y recuerda también que eran honestos, pagaban a tiempo y pagaban completito, pues no robaban nada. Entonces José Balta confía en ellos, les deja el negocio de salitre. Pero la burguesía peruana quiere tener control, pues, del salitre. Quiere tener el control, no puede hacerlo. Entonces, para tratar de solucionar la crisis económica y también tener sus propios beneficios, ¿qué es lo que hacen? Por ejemplo, establecieron el impuesto a los 25 centavos, que lamentablemente no alcanzó. Después, ¿qué hicieron? El estanco. El Estado peruano era el único puesto que podía comprar y vender el salitre ya al extranjero. Pero resulta que esa medida no va a funcionar. ¿Por qué? Porque recuerda que Bolivia, ojo, también tenía salitreras, pero el problema era que estaba siendo manejado por la burguesía chilena, ¿no? Entonces, no funcionó el estanco. ¿Qué van a decir, jovencitos? La nacionalización. Nacionalización. ¿Qué quiere decir esto, jovencitos? Bien, que el Estado se va a apropiar de las salitreras que estaban siendo explotadas por empresarios privados extranjeros. Ahora, si tú te expropias, ¿ya? Algo que no es tuyo, sobre todo la inversión, pues, para poder extraer un producto, entonces el compromiso, pues, del Estado peruano era pagar un justiprecio. Pero ¿cuál es el problema? Pues el Perú no tiene plata para poder pagar ese justiprecio. Entonces se dice con estos que el Estado peruano ofreció, ¿no? Firmarles un documento, un compromiso de pago, porque en ese momento recuerda que el Perú no tenía plata por la crisis económica y que estaba pues buscando un préstamo con el cual podría pagar. Ahora, en ese proceso de querer manejar el monopolio de salitre, a la burguesía peruana, jovencitos, va a ofrecer, ¿bien? O va a firmar la alianza defensiva con Bolivia. Ahora, ponte a pensar en esta situación. ¿Qué justificación tendría el Perú de firmar una alianza defensiva con Bolivia sabiendo que no tiene armada? Sabiendo que no está preparada para una posible guerra. Y recuerda que la historiografía peruana le dice pues al Tratado de la Alianza Defensiva como el peor tratado del Perú, ¿no? Porque prácticamente que esta nos conduce a una guerra. Aunque recuerda que la intención de la burguesía era manejar monopolio, ya tener prácticamente las de ganar en esta venta del salitre al extranjero. Pero repito, tenía que influir sobre Bolivia. Entonces Bolivia tenía problemas pues con la explotación pues de los chilenos, ¿no? Entonces, ¿qué hace Bolivia? Lo firma. Ahora, Perú también quiere tener, jovencitos, el apoyo de otro país para presionar a Chile, ¿no? Tratar el asunto era de quitar, pues, ¿no? A la burguesía chilena el monopolio que tenía en Bolivia. ¿A qué país quiere influir? Argentina. ¿Y por qué Argentina? Porque Argentina también tenía problemas limítrofes con Chile, sobre todo en la Patagonia, ¿no? Entonces, Argentina estaba reclamando que le entregue la Patagonia. Entonces, Argentina va a ser invitada, dice que su Cámara de Diputados aceptó, bien, el tratado de la Alianza Defensiva, pero en la Cámara de Senadores se entrampó. Es más, Argentina empezó a utilizar el tratado de la Alianza Defensiva para negociar con Chile. Oye, mira, ¿cómo es Chile? Ya, pongámoslo así. ¿Qué te conviene? ¿Que me vaya con Perú y Bolivia? ¿Sí? No te conviene, ¿verdad? Perfecto. Entonces, ¿sabes qué? Si no te conviene que yo me vaya con Perú y Bolivia, entrégame la Patagonia. Y Chile hace eso. Le firma a la Argentina la entrega de la Patagonia. Bien.
Ahora, por ese compromiso, jovencitos, ¿qué pasó? Pues Argentina le da el aviso a Chile de que existía pues este tratado que era secreto. Y encima de eso, por ejemplo, jovencitos dicen en el 78, Chile vuelve a firmar, jovencitos, un acuerdo también con Argentina, con el cual para que no se meta en la guerra pues del Pacífico. 78, ¿ah? Ya prácticamente el año previo a la guerra. Ahora, entonces, como no ingresa Argentina, y Argentina, ¿qué pone como excusa para no ingresar? Ah, tengo problemas limítrofes con Bolivia, en la zona de Tarija. ¿Ya? Como Bolivia no quiere arreglar, listo, ¿saben qué? No puedo. No puedo estar acá con ustedes, Perú y Bolivia. Y listo, Perú y Bolivia se quedan entonces solito. Solito se quedan los dos países. Ahora, lamentablemente, el intento del monopolio que intenta hacer el Perú, jovencitos, con Bolivia, lamentablemente choca con los intereses de la burguesía chilena y también del capitalismo británico. Entonces Chile, ¿qué es lo que hizo, jovencitos? Empezó pues a armarse y entonces va a mandar a comprar, se hizo un préstamo, va a mandar a comprar los acorazados que lamentablemente van a enfrentar, sobre todo al Huáscar, y lo van a derrotar en Gamos, el Blanco Encalada y el Lord Cochrane. ¿Qué, jovencitos? Ahora, a raíz de este acuerdo, Bolivia como que ya pues no sentía un pequeño respiro, pero no era suficiente porque Chile intenta atraerlo nuevamente. En el año 74, o sea, al año siguiente de haberse firmado la Alianza Defensiva, Chile y Bolivia van a firmar el acuerdo Walker-Batista, Tratado Walker-Batista. ¿Qué decía el Tratado Walker-Batista? Los chilenos estaban simplemente asegurando la frontera en el paralelo 24. Muy bien, vamos a reconocer nuestra frontera en el paralelo 24. No hay ningún problema después. Argentina, Chile va a asumir que no sabía nada del Tratado del 73. Utiliza el Tratado de Walker Batista para ¿qué? Para poder eliminar a la burguesía boliviana de la explotación del salitre en territorio chileno. Recuerda, 24-25, paralelo 24-25. Con esto entonces elimina, ¿sí?, la zona de explotación común comercial que recuerda que se había establecido con el Tratado de 66. Listo. Y al eliminar a la burguesía boliviana de la explotación de su territorio, le están quitando prácticamente a Bolivia los ingresos que podría haber utilizado en una posible guerra para comprar armamento. ¿Bien? A ver, jovencitos, ¿se ha entendido hasta aquí? ¿O hay alguna duda? A ver. Profe, ¿de qué trataba el tratado Walker Batista? En donde reafirman la frontera en el paralelo 24, pero eliminan la zona de explotación comercial. O sea, ya no 50% para cada país, de cada territorio. Ya a eso le agregamos lo siguiente. Recuerda que Chile era la que prácticamente se había sacado la mugre invirtiendo y explotando el salitre. O sea, había hecho una fuerte inversión. Recuerda, jovencitos, que lo más importante, pues, en un desierto era el agua. No había agua. Entonces, la inversión chilena, pues, compró maquinaria ¿no?, de Gran Bretaña, máquinas desalinizadoras, con la cual lograban procesar el agua del mar y tenían agua potable. Y habiendo agua potable, entonces tenemos, jovencitos, a gente que va a ir a trabajar a las salitreras, va a crear poblados, va a crear puertos, va a crear ferrocarriles, va a traer maquinaria, herramientas, etcétera. O sea, le va a dar prácticamente una nueva dinámica económica al territorio abandonado que tenía Bolivia. Entonces, en vista de esa inversión, Chile saca otro provecho. Le dice, muy bien, ¿sabes qué? Mis empresas chilenas no van a pagar impuestos durante 25 años en territorio boliviano. ¿Quién salió perdiendo con el Tratado Walker Batista? En Bolivia. Claro que sí, Bolivia. ¿Listo, jovencitos? Ahora sí, ¿se ha entendido esa partecita o algo más? A ver, por favor. Sí se entendió. Ok, listo. Ahora, como la intención de la burguesía peruana, repito, es formar un monopolio, recuerda entonces que la intención de formar ese monopolio con Bolivia prácticamente afecta a los intereses de la burguesía chilena y, repito, también del capitalismo británico. ¿Qué va a pasar después? Bien, en el año de 1878,
en el mes de febrero, varios políticos se van a dar cuenta que los tratados firmados anteriormente tenían pues ciertos problemas de aplicación. Entonces, aprovechando esa situación, ¿qué pasó? Hilarión Daza va a promover el acuerdo de su Asamblea Nacional de un impuesto de 10 centavos. Impuesto de los 10 centavos por quintal de salitre. Muy bien, ahora, la principal afectada de este impuesto va a ser la empresa, la compañía anónima de el salitre y el ferrocarril de Antofagasta. Repito, compañía anónima del salitre y ferrocarril de Antofagasta. Veamos, llega el mes de diciembre de 1878 y resulta que se habían pues juntado más o menos unos 93,000 pesos. Esta empresa no había pagado. Entonces el presidente de la Hacienda ordena pues que el cobro de esa cantidad a esta empresa, y esta empresa tenía pues un gerente. El gerente era Mr. Hicks, George Hicks, ¿ya? Mr. Hicks, conocido también como el varón del salitre. El varón del salitre. Ahora, Mr. Hicks no quiso pagar. Y no quiso pagar aduciendo que se acogía al tratado, pues, Walker Batista. ¿Qué decía el Walker Batista? Que las empresas chilenas no iban a pagar impuestos durante 25 años. Pero los bolivianos se agarran de un pequeño detalle. Quieren saber quiénes son los dueños, pues, de esta empresa. Y aquí en el cuadrito, en el texto, lo pueden ver, jovencitos, lo pueden leer. Van a descubrir, jovencitos, si realmente esta empresa podía pagar o no pagar esos impuestos. ¿Tú qué dices? A ver, léelo primero y me das tu opinión rápido. ¿Aló? Sí podía pagarlo. Claro, Sí, sí profe. tenía que pagar. ¿Por qué tenía que pagar esta empresa? Jóvenes, ¿por qué tenía que pagar? Porque sus dueños no eran netamente chilenos, o sea, no todos sus dueños eran chilenos. Ah, muy bien, listo. Resulta, Juancitos, que tenemos, por ejemplo, que el 32% del capital era de una empresa británica que tenía también intereses en el Perú. ¿Y cómo se llama esta empresa, Juancitos? Guy Samson. Una de las empresas, recuerda que explotaba pues el guano en el Perú. Ok, ¿qué pasó? Resulta que el problema va a surgir con los accionistas menores, sobre todo con ellos. ¿Qué pasó, Juancitos? Bien, Mr. Hicks se negó a pagar. Ya, Mr. Hicks. ¿Por qué? Porque va a obedecer los lineamientos que ya tenía el Estado chileno. Entonces, la pregunta que se hace es, ¿cómo es posible que un Estado, ya, prácticamente tenga que defender a una empresa particular de capitales, no solamente chilenos, sino británicos también, jovencitos? Resulta pues el problema está que en los accionistas menores. ¿Qué pasaba con los accionistas menores? Eran ministros de Estado de Chile. Bien, varios de estos jovencitos eran ministros de Estado. Entonces, ¿qué van a hacer entonces los ministros aprovechando su posición? Van a hacer pues que el Estado chileno defienda los intereses de una empresa privada. Se negaron a pagar y le hacen la guerra diplomática a Bolivia con dos objetivos: proteger sus intereses de esta empresa y segundo, ganar tiempo. ¿Ganar tiempo para qué, jovencitos? Para ponerle punto final a la preparación militar que ya había hecho Chile años atrás y que en ese momento dice que estaba concentrando pues a sus soldaditos en la parte norte de Chile, cerca de la frontera pues con Bolivia. Y esto lo advirtió, dice la misma Bolivia lo advirtió y le hizo pues una protesta diplomática a Chile el día 12 de febrero del 78, 79, perdón, 79. Bien. ¿Y qué le respondió pues Chile? Que no se preocupara porque lo único que estaban haciendo eran pues ejercicios militares. ¿Ya? Ejercicios militares. Carambas. ¿Qué pasó? Que el presidente Hilario Daza ordena que los bienes de esta empresa, como no ha pagado,
entonces sean embargados justamente por la cantidad que debían, 93.000 pesos, y que iban a ser rematados el día 14 de febrero de 1879. Ya, embargo. ¿Qué pasó el mismo día 14 de febrero, jovencitos? Día de los Enamorados. Simplemente se presenta la flota chilena en territorio boliviano y terminan capturando 3 puertos. Que, ojo, pregunta de examen de admisión. ¿Qué puertos capturó, jovencitos, Chile el 14 de febrero de 1879? Tú ves el mapita y yo creo que ya también puedes dar la respuesta correcta. Dime. Oli. Aló, Mejillones, ya. Antofagasta y La Y Copilla. Tocopilla, Cobija y Antofagasta. Cobija, Tocopilla y Antofagasta. ¿Bien? Listo. Ahora sí, vamos por acá, vamos por acá. Ya está. Entonces, desde el 14 de febrero, jovencitos, hasta la actualidad prácticamente Bolivia no tiene acceso al mar. ¿Correcto? Ahora, ¿qué hace? ¿Cómo responde Bolivia? ¿Cuál es su reacción natural? Guerra. Guerra. Pero recuerda que Bolivia material y económicamente no estaba preparada para esa guerra. Y le termina declarando a Chile, jovencitos, le declara la guerra el 1 de marzo de 1879, le declara la guerra a Chile. Ojo, pero entonces, si no está preparada, ¿sí?, técnica, militarmente, entonces, ¿por qué se lanza, como quien dice, de cabeza a la boca del lobo? Porque uno, quiere evitar, jovencitos, que Chile siga comprando armamento. Y ojo, también Bolivia tiene la confianza de que el Perú le va a apoyar, pues, por la firma de qué tratado. Perú boliviano. Correcto, el Tratado de la Alianza Defensiva, recuerda. ¿Sí? El Tratado de la Alianza Defensiva. Ah, carambas. Ahora, lamentablemente la actitud de Bolivia lo hace pues sin consultar al Perú. Y al Perú, recuerda, en ese momento le convenía la guerra. No. No le convenía la guerra. Entonces, ¿qué es lo que trata? Trata de hacer momentos, trata de mediar. Y entonces envía a una misión diplomática. ¿Y cuál es la misión diplomática, jovencitos? La dirigida por José Antonio Lavalle, los Cosguaren. Misión diplomática Lavalle. Esta misión diplomática, jovencitos, llega el día 11 de marzo a Valparaíso, y de Valparaíso pues se va a entrevistar con el presidente de Chile. ¿Quién es el presidente de Chile en ese momento? Aníbal Pinto. ¿Ya? Aníbal Pinto, jovencitos. Ahora, ¿cuál fue la propuesta de Perú? De que Chile regresara al paralelo 24 y que se formara una comisión de países para evaluar la exigencia de Chile, ¿no?, y lo que había pasado pues con Bolivia, o en el peor de los casos, establecer una zona de libre acceso sin el dominio de Perú, ni de Bolivia, ni de Chile. Y Aníbal Pinto dice, ya muy bien, no queremos que haya guerra, ¿no? Pero el asunto no era pues lo que decía el presidente, sino lo que podía presionar y obtener, ¿qué cosa? La burguesía chilena y el capitalismo británico. Y que simplemente a los días de pasado de esta reunión, simplemente Aníbal Pinto dice muy bien que no aceptaba las propuestas de Perú. Peor todavía, porque para fines de mes Chile está denunciando, ¿sabes qué, Perú? Sí, has firmado la alianza defensiva secreta con Bolivia y estás a punto de atacarle a Chile. Pero ¿cómo era eso posible? Primero, primer gran error, Lavalle no sabía nada del Tratado del 73. No sabía nada. Ahora, Lavalle, ante esta situación que lo deja pues prácticamente mal parado, llama por telegrama a Lima. Lima le confirma también por telegrama la existencia de este tratado. Es muy simple, ¿no? Creo que tiene 3, 4 artículos nada más y simplemente Perú se comprometía pues a proteger a Bolivia bien de cualquier agresión extranjera. Lo mismo también decía por parte de Bolivia. Entonces Chile lo toma mal. Pues, ¿saben qué? Perú, tú estás preparándote con Bolivia para invadir Chile.
lo cual obviamente era pues una mentira. Lo único que estaban haciendo los chilenos era tomar una excusa para poder tener pues ese estado beligerante. Pero como ya Lavalle ha demostrado la existencia del Tratado del 73, entonces Chile le dice, muy bien, ¿sabes qué, Lavalle? Tú como plenipotenciario, ¿sabes qué? Mi problema solamente es con Bolivia. Como tú tienes ese tratado, listo, Chile te va a declarar la guerra. Pero si no quieres que Chile te declare la guerra, ¿qué haces? Debes abandonar a Bolivia. La pregunta es, en ese momento, ¿nos convenía abandonar a Bolivia? No, porque también nos podría invadir. Claro. El otro juego diplomático era, pues, el gran temor del Perú era de que Chile terminara por convencer a Bolivia en contra del Perú. Y eso es lo que pasó, jovencitos, ¿no? Entonces, Tomás Caivano, por ejemplo, nos pone en autos en este caso. Este autor es un italiano que ha hecho investigación sobre el tema. Y dice, pues, jovencitos, que Chile le propuso a Bolivia lo siguiente, de que Chile ya no le iba a devolver el territorio que le había quitado. Ya, no. Pero podía recibir una compensación. Pero para poder recibir esa compensación, Bolivia tenía que hacer algo. ¿Qué cosa? Abandonar al Perú. ¿Y cómo iba a ser la compensación de Chile a Bolivia si es que Bolivia abandonó al Perú? Bien, Chile, con su armada, iba a conquistar Tarapacá, iba a conquistar, jovencitos, hasta Arequipa. Entonces, desde Arequipa hasta Tarapacá, eso iba a ser la compensación de Bolivia. Entonces, insisto en la pregunta, ¿a Perú en ese momento le convenía abandonar a Bolivia? No, No. Claro que no, claro que no. Entonces, jovencitos, Lavalle se negó a la exigencia de Chile de abandonar a Bolivia, ¿bien? Y lamentablemente, jovencitos, ante la negativa del Perú de abandonar a Bolivia, Chile nos termina declarando la guerra. ¿Qué fecha? 5 de abril del 79. Correcto. 5 de abril, 5 de abril de 1879. ¿Bien, jovencitos? Listo. ¿Cuál fue el resultado, jovencitos, de la misión Lavalle? ¿Tuvo éxito o fue un fracaso? Fracaso. Fue Fracaso. un fracaso. Fue un fracaso. Bien, listo. Ahora, la otra situación, jovencitos. Sabiendo que podía fracasar, jovencitos, la misión Lavalle, entonces, ¿cuál fue el objetivo de enviar a Lavalle a Chile? La idea, jovencitos, era ganar tiempo. Ganar tiempo. Oiga, pero ¿por qué ganar tiempo, jovencitos? Ah, porque recuerda, no teníamos barcos. Bien, nuestro ejército había sido reducido por la crisis. No habíamos hecho compras de armamentos. No habíamos dado mantenimiento a nuestras máquinas de guerra, llámese los barquitos Huáscar de Independencia. Entonces, lo que va a tratar de hacer juntos Lavalle es qué cosa. Y eso lo hicieron pues los bolivianos. Ah, Perú está tratando de ganar tiempo. Está tratando de ganar tiempo. ¿Ya? Oye, pero ¿por qué quiere ganar tiempo, jovencitos? Ah, porque recuerda que Chile tenía pues dos acorazados y que la guerra obviamente iba a empezar por el mar. ¿Qué acorazados tenía Chile? El Blanco Encalada y el Lord Cochrane. ¿Bien, jovencitos? Listo. Vamos a ver. Un ratito. Muy bien. Vamos a hablar de las causas. Causas. Primera causa, jovencitos, que vamos a considerar, lo que te dije, bueno, lo que nos dice la UNSA, las alianzas sin preparación, pues. Nos dedicamos a hacer alianzas sin tener nosotros preparación, una preparación adecuada, pero recuerda, jovencitos, que esto también fue conllevado por la crisis económica. Recuerda que en la época de Manuel Parry Lavalle, primer presidente civil del Perú, el Perú pues tenía pues más o menos unos 12,000 soldados, ¿ya? Pero ¿cuál fue el problema? Pues no teníamos dinero para pagar a las tropas, porque obviamente el soldadito pues necesita cobrar. A esos momentos, a los oficiales, prácticamente ya no los mandábamos pues para prepararse, ¿no? Chile pues había hecho eso. A los miembros de su marina los había enviado a prepararse, por ejemplo, con Gran Bretaña. A su ejército, a los miembros del ejército, los enviaron pues para poder establecer, por ejemplo, aprendizaje en el mejor ejército del mundo, en el ejército prusiano. ¿Mm? Ahora, política expansionista, política expansionista. Recuerda que Chile ya tenía pues esa preferencia o esa tendencia de apoderarse de territorios. Recuerda, esto ya se hizo o se estableció pues en la época de la Confederación Perú-Boliviana, política expansionista de Chile, y que va a ser ejecutada, recuerda, por Manuel Bulnes. Crisis económica.
cada país, jovencitos, que interviene en esta guerra está en crisis económica. En el caso del Perú, recuerda, jovencitos, ya hemos comentado hace un momento, crisis económica, ¿por qué? Porque, recuerda, había determinado sus ingresos económicos por los tratados de la venta del guano. Pero lamentablemente, pues, el guano se había tirado al piso, producto de la competencia, pues, del salitre. Entonces, el Perú lamentablemente no pudo resolver su crisis económica. Bolivia, ¿cómo intentó solucionar su crisis económica, jovencitos? Con el impuesto, pues, impuesto de los 10 centavos, y que lamentablemente chocó, pues, con los intereses de la burguesía chilena, declarando prácticamente la guerra. Chile también dice, jovencitos, que estaba en crisis económica. Es más, Chile tenía otro doble peligro: crisis social, ¿ya? Antagonismos que hubiesen generado una guerra civil. Pero ¿cómo lo solucionó? ¿Cómo solucionó? Prácticamente mató de un solo disparo los dos pájaros: crisis económica y crisis social. Ah, pues, con la guerra. Con la guerra. Otras de las causas, jovencitos, que tenemos es el imperialismo británico. Imperialismo británico. Recuerden, jovencitos, las decisiones de la burguesía afectan los intereses del capitalismo británico. ¿Ya? Entonces, ¿qué hace Gran Bretaña, jovencitos? Le hace préstamos a Chile. Chile, por ejemplo, con un préstamo, ¿qué es lo que hizo? Mandó a construir sus dos mejores barcos. ¿Qué barcos? El Blanco Encalada y el Lord Cochrane. Listo. Ahora, la otra situación: el capitalismo británico necesita salitre porque recuerda que estaba en competencia ya con quién, con diferentes países europeos, y aparte estaba pues con Alemania, por ejemplo. Ya está. El salitre, recuerda, entonces no solamente era para la paz armada, o sea, para como ingrediente de la pólvora, sino también entonces para como un fertilizante natural mejor que el guano, producir más alimento. Recuerda, eso lo vimos ya cuando hicimos revolución industrial. Bien, jovencitos, listo. ¿Alguna situación, jovencitos, que tengamos que comentar? A ver, algo que de repente no hayan entendido. ¿Aló? Sí. ¿Qué pasó, chicos? ¿En la siguiente clase continuaremos con el esto o en el seminario? ¿Qué? ¿Tenemos seminario? No sé, espero que sí. Sí, pues, pero mira, no nos han puesto seminario. Ya, a ver, mira, son 12:58. Esto lo voy a explicar, creo que ya en la próxima clase, porque para no cortarla, ¿ya? Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a aprovechar el tiempo, entonces vamos a repasar, hacer preguntas, respuestas, jovencitos, como siempre. A ver, ya está, muy bien. A propósito, jovencitos, el salitre, conocido también con el oro blanco, ¿con qué nombre químico se le conoce? Ustedes que son casi dioses de la química, gracias al profesor Tigrecito. Chicos, díganme. Nitrato de potasio y nitrato de sodio. Correcto, nitrato de potasio, nitrato de sodio. Perfecto, muy bien. Respuesta correcta. Respuesta Bryce. ¿Qué aplicaciones extras, aparte de la agricultura y la pólvora, tienen el salitre? Ojo, se utiliza, por ejemplo, para los fósforos. Se utiliza para vidrio, para producir ácidos, por ejemplo, ácido sulfúrico. ¿Ya? Entonces, la aplicación de este salitre, recuerda que fue gracias al desarrollo de la ingeniería química, producto de la segunda revolución industrial. ¿Cómo se llama el lugar exactamente donde se sacaba el salitre? Entonces se llaman calicheras. ¿Sí? Calicheras, se llama calicheras. Bien, ahora, ¿en qué territorios existía, jovencitos, el salitre? En el caso del Perú, ¿cómo En se llamaba el Bolivia. territorio? En el caso Perú, del Perú. Tarapacá. Tarapacá. En el caso de Bolivia. Atacama. Correcto, Atacama, que los chilenos llamaban Antofagasta. Antofagasta. Correcto. ¿Cómo se llama el presidente con el cual se inicia la expansión chilena? Manuel Bulnes. Manuel Bulnes. Recuerda que Manuel Bulnes es el mismo, fue militar, jovencitos, que trajo pues a la segunda expedición restauradora contra la Confederación Perú-Boliviana allá en el año 39.
Y derrota, recuerda, a Santa Cruz. Ya derrota a Santa Cruz. Listo. ¿Cómo se llamaba el presidente pro-chileno? O sea, el presidente que defendía los intereses de Chile más que de Bolivia. Vergara Muñoz. Es el nombre del tratado. Estamos preguntando presidente. Oli, presidente de Bolivia, repito, que era presidente pro-chileno. Mariano. Melgarejo. Correcto, Mariano Melgarejo. Muy bien. Cuando se da la firma de la alianza defensiva y secreta entre Perú y Bolivia, ¿quién era el presidente de Perú? Presidente de Perú, jovencitos. Lavalle. Lavalle. Ajá, Manuel Pardo y Lavalle. Manuel Pardo y Lavalle. Perfecto. Muy bien. ¿En qué tratado se eliminó la zona de explotación común? Walker Batista. Walker Batista. Correcto, muy bien. Otra. ¿Qué país debió sumarse a la alianza defensiva, pero no lo hizo? Argentina. Argentina. Correcto, Argentina. Muy bien. ¿Qué más tenemos por acá? ¿Cómo se llama el presidente boliviano que estableció el impuesto a los 10 centavos? Hilario. Hilario Daza. Hilarión Daza. ¿A quién llamaban el varón del salitre? George Hicks. George. George Hicks, correcto, muy bien. Ok. Ahora, recuerda que se aplica el impuesto y afectó pues a una compañía que aparentemente era chilena, pero tenía, recuerda, capital británico. Muy bien, Chile entonces invade Bolivia, 14 de febrero de 1879. ¿Qué fecha declara la guerra Bolivia-Chile? 5 de abril del 79. Ujú. 5 de abril. ¿Quién dirige? No, ¿qué? Bolivia-Chile, 1 de marzo. 1 de marzo, joder, 1 de marzo. ¿Ya? Ahora, ¿qué iba a hacer el Perú? Tratar de detener la guerra. ¿A quién envió? Lavalle. Lavalle. Misión Lavalle. Correcto, la misión Lavalle. Lamentablemente, recuerda, fracasa por la situación, fracasa por la desinformación, etcétera, etcétera. Bueno, lo que intentó más o menos es tratar de ganar tiempo. Entonces, la misión Lavalle, recuerda, fue un fracaso. Viejositos, cuando se inicia la guerra, tanto para Perú, Brasil y Chile, por ejemplo, ¿qué presidente estaba en el Perú en aquella época? Ya no estaba Manuel Pardo y Lavalle. ¿Qué presidente estaba? Ignacio Prado. Mariano Ignacio Prado. ¿Con qué presidente de Bolivia y Chile se inicia la guerra? Hilario Daza. Daza. Ajá. ¿Y el de presidente de Chile? Aníbal. Aníbal Pinto. Aníbal Pinto. Listo, chicos. Muy bien. Nos vamos a dejar entonces el día de hoy, jovencitos, por acá. Gracias más bien a todos ustedes por su atención, por sus preguntas, por sus comentarios. Muy bien. Lo dejamos aquí, chicos. Nos vamos a comer el rico almuerzo.